Rusia podría perder sus cohetes y su capacidad de lanzamiento. Del espacio, así es. La agencia espacial rusa podría perder su capacidad de lanzamiento desde Baikonur. Y es que el gobierno de Kazajstán habría confiscado bienes de la agencia y no podría lanzar más misiones desde allí. ¿Qué ha pasado? Os lo cuento. El gobierno kazajo reclama a Rusia el pago de unos 30 millones de dólares por el daño ambiental causado por un cohete Proton que se estrelló al despegar el 2 de julio de 2013. Resultó que el cohete se estrelló debido a un error bastante estúpido. Un técnico inexperto colocó los sensores de velocidad angular DUS del cohete al revés. Como resultado, el sistema de control de vuelo estaba recibiendo datos erróneos sobre la posición real del cohete. Los kazajos ya venían quejándose desde hace años por las malas prácticas de los rusos y sus estándares de seguridad. Pero lo del cohete Proton fue la gota que derramó el vaso. Astana, responsable de la plataforma de lanzamiento, exige a Rusia casi 30 millones de dólares y ha prohibido la salida del país al jefe de la filial rusa. Hasta que no se completen las instalaciones del cosmódromo de Vostochny, Rusia seguirá dependiendo del alquiler de Baikonur a Kazajstán para acceder al espacio. Astana arrienda a Moscú el cosmódromo de Baikonur. Ambos países formaron en 2005 la empresa conjunta Baiterek para la gestión de varios proyectos en la base espacial, cuyo alquiler expira en el 2050, y le encomendaron la construcción de una nueva plataforma para el lanzamiento de los Soyuz 5. El debut de este cohete estaba previsto para el tercer trimestre de este año, pero Roscosmos anunció en enero que su lanzamiento se posponía hasta 2024, sin explicar los motivos de esta decisión. El desarrollo de los Soyuz 5 comenzó en 2016, 2 años después de la anexión de Crimea. Moscú se vio obligado a buscar un sustituto de los cohetes espaciales ucranianos Zenit debido a la ruptura total con Kiev y a la retirada de los soviéticos Proton M. Según Roscosmos, su nueva clase de cohetes de 2 etapas puede poner hasta 17 toneladas en órbita. Sin embargo, los retrasos en las obras de la plataforma de lanzamiento han torpedeado este programa espacial. Las autoridades kazajas anunciaron en julio de 2022 que la inauguración de la plataforma se posponía por un periodo de 6 a 12 meses. Y el entonces responsable de Roscosmos confirmaba que los lanzamientos también se verían afectados. El sucesor del responsable de Roscosmos cargó duramente contra Kazajstán y exigió una compensación de unos 186 millones de euros. La historia de Baikonur, con más de medio siglo de antigüedad, comenzó durante la época soviética. Desde la década de 1950 se han lanzado más de 1.500 naves espaciales y más de 100 cohetes balísticos. La demanda de los militares en misiles balísticos intercontinentales para entregar el arma nuclear al enemigo dio un comienzo a la historia en Baikonur. Por suerte, hoy en día este legendario cosmódromo tiene fines exclusivamente pacíficos. El nacimiento de la astronáutica en la URSS data del 13 de mayo de 1946. Cuando Stalin firmó un decreto sobre la construcción del campo espacial de la ciencia y la industria. La historia de Baikonur comenzó en mayo de 1945, cuando el gobierno de la URSS tomó la decisión de crear un misil balístico intercontinental. El 20 de julio de 1955 se inició la construcción de la primera plataforma de lanzamiento. Aunque solo se planearon algunos lanzamientos para ella, la construcción resultó ser tan firme que se ha usado hasta el día de hoy, y ya se han hecho más de 600 lanzamientos. 1957 fue el comienzo de la era espacial. Tras 2 fracasos iniciales, en el tercer intento, el 21 de agosto, lograron lanzar con éxito el misil balístico intercontinental bautizado como R-7. Sin embargo, la puerta al espacio no se abrió
hasta el mítico 4 de octubre de 1957, cuando se lanzó el primer satélite artificial de la historia desde Baikonur, Sputnik. Sputnik estuvo dando vueltas alrededor de la órbita terrestre durante 3 meses y pasando una simple señal de radio bip bip. Solo un mes después, el 3 de noviembre, la segunda nave espacial se lanzó a la órbita terrestre con el perro llamado Laika a bordo. Al mismo tiempo, allí se estaba desarrollando el asentamiento para los trabajadores, constructores, científicos y militares del cosmódromo. El campamento de tiendas de campaña se transformó lentamente en casas de barro y luego en grandes casas de madera. Finalmente, en enero de 1958, apareció un pueblo llamado Leniskay. El comienzo de la era espacial no fue nada fácil. El 24 de octubre de 1960, durante las pruebas del nuevo cohete R-16, se produjo un cambio no autorizado del motor que destruyó el cohete en una enorme explosión. Murieron 74 personas. 3 años después, el 24 de octubre de 1963, se produjo otra catástrofe. A causa de la evaporación de los componentes del combustible y un cortocircuito, se produjo un incendio que cobró la vida de 8 personas. Desde entonces, el día 24 de octubre se considera el día negro y no hay lanzamientos. Tras una larga carrera espacial exitosa con numerosas misiones, la última década del siglo XX fue una verdadera prueba para Baikonur. Después de la caída de la URSS, la ciudad y el cosmódromo pasaron a Kazajstán y toda la industria de construcción de cohetes permaneció en Rusia. Durante este tiempo, el número de lanzamientos espaciales había disminuido rápidamente. En 1994, Rusia y Kazajstán acordaron que el complejo de Baikonur, que constaba de la ciudad y el centro espacial, se devolvería a Rusia. La vida en la ciudad comenzó a revivir y recuperó lentamente su poder e incluso inició una nueva etapa de desarrollo. Así, Baikonur, una vez construido con fines militares, hasta ahora servía exclusivamente para fines pacíficos y esfuerzos unidos de muchos países del mundo. ¿Volverá Baikonur a ser uno de los puertos espaciales más exitosos del mundo? Dejadme vuestros comentarios por aquí abajo para saber vuestra opinión. Y ya sabéis que si queréis estar al tanto de la actualidad espacial, no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube y darle a la campanita para enteraros de todo el contenido que iré subiendo. Además, ahora puedes ser miembro de Fuera de órbita y acceder a ventajas exclusivas del canal. Así que ya sabes, si te gusta mi proyecto, ya puedes apoyarlo. Un saludo, amantes del espacio.